Buenas tardes para todos, me presento, yo soy Julián Pastrana, soy estudiante de Administración de Empresas en la Corporación Universitaria Minuto de Dios. El día de hoy voy a compartir con ustedes un espacio académico de la asignatura de Responsabilidad Social, en la cual vamos a abordar un texto de el profesor de la Universidad Pedagógica, Alfonso Torres Carrillo. El texto es El retorno a la comunidad, problemas, debates y desafíos del vivir juntos, en el cual vamos a responder tres preguntas básicas que buscan de alguna u otra manera generar la construcción del concepto de comunidad. Antes de abordar estos tres aspectos que se quieren hablar, y ya que es un texto analítico de la idea que plantea el autor, considero que dentro del espacio académico es importante también que se le dé lugar a la opinión y a la construcción de ideas por parte del estudiante. En este caso, pues considero muy pertinente también dar mi visión personal, así esto no esté directamente ligado al concepto que se busca analizar en el trabajo de por sí. ¿A qué voy? Generando también un aspecto crítico desde los planteamientos del profesor, en el cual se ve y se evidencia en los capítulos abordados, tanto el capítulo 1 como el capítulo 9, lo que es una completa animadversión por el concepto de capitalismo, y se habla inclusive de la destrucción de la sociedad por cuenta de estas ideas económicas. El profesor plantea unos puntos muy interesantes en los cuales se habla de pobreza y de destrucción social y moral a partir de conductas capitalistas, las cuales alejan el concepto de sociedad y el concepto del ser humano de la construcción de la sociedad en sí. Da como ejemplos de la destrucción y de cómo el capitalismo no ha contribuido a la disminución de la pobreza y la brecha de desigualdad que se viven en países como el África. Ahí entra mi primera crítica, en la cual él toma de presente países africanos donde en todos, bueno, casi todos, para no generalizar, los países africanos los cuales sufren pobreza, tienen conductas o dinámicas económicas que están totalmente alejadas a conductas capitalistas, ya que es de por sí, todas viven de aspectos de conductas un poco más socialistas, las cuales, inclusive comunistas, las cuales son las que han garantizado la pobreza y la miseria en muchos de estos países. Es muy fácil buscarlo, es muy fácil atreverse a decir que es un error hablar del fracaso del capitalismo tomando de presente las conductas económicas de países africanos, cuando los países africanos no contemplan esas ideas capitalistas dentro de sus dinámicas políticas. Eso por un lado. Por otro, hablar de la igualdad o de la brecha social desde un punto de vista en el cual no se contemple la meritocracia es un aspecto para que en lo personal da pie o da lugar a que se cultiven comportamientos o dinámicas de pereza, y que pues de por sí contribuyan al el no desarrollo de los países. Entonces son dos críticas muy importantes que quiero hacer, igualmente en aspectos de construcción de la memoria y de construcción de facetas sociales en las cuales se debe luchar. Creo que el camino no es yéndose, sí, en contra totalmente del capitalismo, sino más bien buscando esos aspectos morales que se han perdido por cuenta del dinero y que pues ya lo vivimos hoy en día en el país, como es en los aspectos de la corrupción. Ya para hablar directamente del trabajo, me permitiré con ustedes compartir la respuesta a tres preguntas básicas. La primera es: ¿cuáles son las principales características del concepto de comunidad desde la visión del autor? Teniendo en cuenta que el autor realizó un proceso de investigación que le permitió ahondar en su devenir e importancia. Mi respuesta es la siguiente. La comunidad para el autor tiene dos visiones o marcos de referencia desde teorías políticas y sociales, ya que el concepto de comunidad que le da vestigios de comunitarismo, donde se ve un conflicto en dicha definición para aspectos políticos, donde se busca definir la comunidad dentro de marcos liberales y comunitaristas,
donde en la primera se busca interponer los derechos individuales sobre los colectivos dentro de una comunidad, mientras que en el segundo centra sus prioridades en las comunidades que se quieren representar. De esta forma aborda la problemática de estilos económicos sostenibles que le permitan a los miembros de dicha comunidad tener una vida sana y productiva. Aunque el ejemplo que aborda el autor no es el más adecuado, ya que habla de una panacea comunitaria en aspectos políticos, el socialismo que se vive en Bolivia, cuando por experiencia personal y de trabajo sé que los bolivianos viven en un sistema económico retrógrado y totalmente alejado, perdón, de lo que los podría llevar a un verdadero progreso. Es tanto así que para hacer transacciones importantes en canales digitales deben pedir autorización al Estado para realizarlas. Todo esto anteriormente mencionado hace referencia al factor político dentro de las definiciones que da el autor al concepto de comunidad. Para el aspecto social, el autor desenglosa un sinnúmero de comunidades que lo que buscan es una representación y personificación de sus costumbres y características de lo que los hace un común, donde la diferencia entre aquellas personas que comparten sus intereses sociales, llámese religiosos, sexuales o de tradiciones, lo que se busca es que sean reconocidas como una sociedad globalizada. El otro factor social que muestra el autor de las palabras comunidad hace referencia a lo relacionado al ser o actuar por ideología o creencias de unas personas que pueden no conocerse, pero que por sus acciones son encerradas en un concepto de comunidad, llámese comunidad de trabajadores, comunidades barriales y demás. Esas son las características que comparte el autor con sus respectivas ramificaciones. La segunda pregunta que plantea el autor es, o bueno, el segundo aspecto es, el autor plantea a las comunidades como alternativas al capitalismo. En este espacio se busca, a través de los escenarios de práctica de responsabilidad social en el cual he tenido la oportunidad de interactuar, se pueda considerar o no como unas comunidades alternativas al capitalismo. Mi respuesta es la siguiente. La retórica que plantea el autor frente a su animadversión con el capitalismo, traído al trabajo realizado con la práctica de responsabilidad social, nos pone de frente el planteamiento casi ancestral que han traído las diferentes comunidades interdependientes, dando mayor lugar a las comunidades indígenas, donde se plantea que se puede llevar a que la comunidad sea la misma opositora a las prácticas capitalistas, neoliberales y de globalización que permean las tradiciones y las sanas costumbres que han ligado las relaciones humanas de una comunidad determinada. Es allí donde, y desde la visión del autor, no la mía, se plantea que las dinámicas comerciales se cambien por dinámicas sociales que permitan una atmósfera de igualdad, de recursos basados en el buen corazón y del deseo social de acabar con las brechas de desigualdad que hay en el mundo. Es allí donde las comunidades visitadas plantean ser vistas como aquellas que hagan parte de la sociedad y no como centro extractor de recursos, donde muchas veces se les ve como la bodega social, aquella donde está lo valioso, pero que el lugar como tal no representa un apego emocional. Es el caso de la comunidad visitada en Ciudad Bolívar, donde su reclamo a la sociedad va ligado a la alta dependencia de la ciudad en materia de recursos minerales y cómo en ella se dejan los desechos de toda la ciudad. Se vive un abandono estatal y se le relaciona con el gueto, el peligro y donde nunca se quiere estar. Es allí donde vemos cómo ese factor comunitario entra a jugar un papel muy importante, ya que el valor de la comunidad no solo se fundamenta en la remuneración económica, sino en el valor y en la riqueza cultural y afectiva que ésta puede entregar al progreso social de una comunidad determinada. Ya por último, se nos plantea la pregunta de cuál es la importancia y el lugar del sujeto en la construcción de las comunidades. El autor plantea la importancia y el lugar del sujeto cuando se identifica por medio de la deliberación y la reflexión. Algunas de las formas
que la cultura vigente opera en su intento por limitar la formación y el mantenimiento de las comunidades, a la vez que definen un horizonte histórico común que afirme su autonomía y su voluntad de afirmarse como actores con poder de transformación de realidad. Todo esto desde el texto origen lo que nos quiere decir es que el sujeto en su faceta de retroinspección como ser social se ve confrontado a las realidades sociales que está viviendo y las que quiere vivir, tanto el común como su comunidad. Dentro de ese factor de sujeto como comunidad, es importante aseverar que la comunidad no es ni la suma de individuos, ni de sus intereses, ni de fines compartidos. Tampoco puede pensarse como entidad unitaria y homogénea que actúa como un sujeto colectivo, ya que para el autor el vínculo espiritual y afectivo es el que liga a las comunidades. Después de este análisis genérico del concepto de comunidad visto desde aspectos sociales, es necesario ver al sujeto como individuo democrático, ya que es para de esta manera hablar del otro macroconcepto que se puede asumir de comunidad. Debido a que el individuo en su espacio democrático tiene el derecho liberal a elegir. Así para el autor este espacio sea algo utópico debido a las coerciones sociales que se aplican al individuo desde un mundo capitalista. Después de esto podemos hablar de los tres tipos de comunidades que definen el sujeto y pues el papel dentro de la misma. La existencial, que hace referencia al papel ocupacional del individuo dentro de una comunidad desestructurada y libre. El segundo es la normativa, que busca un sistema social perdurable mediante conductas sostenibles en el tiempo en materia alimentaria y social. Y la última, que es la ideológica, la cual nos brinda el papel del individuo como persona, como pensante utópico del querer ser y del querer estar. Eso como tal es el espacio que quería compartir con ustedes. Les agradezco haberse tomado el tiempo de verlo y les deseo muchos éxitos. Que estén bien.